Gracias. Fernando Aguirre, asambleísta, obviamente de la oposición, está este momento con ustedes, con nosotros, para hablar de un tema que se ha convertido en punta de Damocles, la tenemos los ecuatorianos encima de la cabeza, y por novena ocasión. Es la novena reforma tributaria que hay que leer en su real alcance, significa más impuestos. Fernando Aguirre, le doy una cordial bienvenida. ¿Cuál es su juicio, primero, sobre el procedimiento de enviar una reforma tributaria, ¿no es cierto?, o una calificación de nuevos impuestos por la vía de lo económico urgente? Muy buenos días, un abrazo fraterno al pueblo ecuatoriano, gracias por la invitación. Realmente más parece que en el pueblo ecuatoriano estamos viviendo una dictadura disfrazada de democracia o una monarquía criolla. Los congresos y las asambleas y los senados en el mundo se crearon para el punto de equilibrio en la toma de decisiones, no para convertirse en un servilismo en lo que dispone el Ejecutivo a la más clara dictadura, que hoy más parece que la sentimos del pueblo ecuatoriano. Lamentablemente, el proyecto de ley mentiroso que presentó Correa ante la Asamblea Nacional, disfrazándole de fomento al cuidado ambiental cuando venían impuestos teledirigidos para el pueblo ecuatoriano, en donde los más afectados son la clase baja y la clase media, porque ha dicho que los pelucones, los millonarios, serán los más afectados. De ninguna manera. Los impuestos caerán en el consumidor. ¿Y quién es el consumidor? El pueblo ecuatoriano. Fernando, quienes tenemos alguna experiencia, ¿no?, sobre este tema tributario, que hemos trabajado en la materia, que sabemos de lo que hablamos. Cualquier tributo que se imponga, que se aplique al aparato productivo privado, es automáticamente trasladado al escenario de los precios, automáticamente. Todo impuesto, y sobre todo un impuesto inorgánico, irracional, improductivo, que se parece más a una exacción, es inflacionario. Y la inflación es el impuesto que paga el pueblo, como usted acaba de anotar. Lo que hay que sacar como conclusión es ¿quiénes usan celulares? Hay más de 14 millones de celulares en el Ecuador. ¿Quiénes compran? La gran mayoría del pueblo, que es una necesidad. El celular ya no es un lujo, es una necesidad. ¿Quién tiene un carro viejo? El pueblo. Así es. Y hoy se ha cargado de impuestos al carro viejo. A todos. Y hoy tenemos el país más caro, uno de los países más caros de Latinoamérica. Éramos el cuarto más caro. Ahora creo que vamos a subir al primero o el segundo. Estamos por encima de Tokio, Japón. Entonces, el nivel de vida en el Ecuador, el precio de la vida en el Ecuador está ya rebasando al más alto del mundo, que era hasta hace poco el Japón. Lamentablemente aquí hay un error constitucional. La misma constitución que él hizo en Montecristi la ha violado, porque lamentablemente esta constitución se la ha violado, se la ha prostituido y quiere hacerla abortar. Aquí hubo un error de procedimiento, justamente cuando se emitió o se envió a la Asamblea Nacional, y el CAL no debía haber aprobado primeramente este proyecto de ley. El CAL es el Consejo Administrativo de la Legislatura, que es el que califica la aceptación de un proyecto como que está cumpliendo el procedimiento o no. Para eso sirve el Consejo Administrativo de la Legislatura, que es el CAL. Pero lamentablemente, como en el Consejo Administrativo de la Legislatura, como se manifestó, hay una mayoría gobiernista, apoyaron y aprobaron lo que dispuso los desde Carondelet, el señor Correa. El artículo 68 es muy claro, en donde dice el trámite para que se modifique, se exonere o se extingue impuestos. El artículo 68, solo por iniciativa de la función ejecutiva y mediante el trámite ordinario, no como se presentó como proyecto económico urgente. Previsto en esta ley, la Asamblea Nacional podrá establecer, modificar, exonerar o extinguir impuestos. Primero, no debía haber sido calificado por el CAL, porque había una violación de procedimiento y también porque trataba de dos o más materias. Y para que sea inconstitucional es cuando una ley trata no de una materia, sino de dos o más materias, así sean económicas. Se quisieron disfrazar los impuestos, la gula de más dinero de este gobierno, que yo he dicho en otro medio de comunicación el día de hoy. En la nueva proforma presupuestaria está establecido 295 millones de dólares. ¿Para qué? Para las cadenas sabatinas, para la propaganda del gobierno y toda la situación. 295 millones de dólares para el Poder Ejecutivo. Así es, casi 300 millones de dólares solamente en publicidad, dinero del pueblo ecuatoriano. Usted bien ha dicho, el tema tributario, el tema fiscal, no es materia
de un proyecto económico urgente. Es una materia especial, autónoma, independiente, tiene un tratamiento especial, no puede salir por Ministerio de la Ley, nunca jamás, ni siquiera en Macondo. Todo lo que es impuestos que afectan evidentemente el bolsillo de la sociedad civil tiene que ser debatido en el Congreso. La palabra clave es: el impuesto se debate, se polemiza, se razona, se reflexiona. Jamás, nunca, en ningún país del mundo, un paquete tributario sale impuesto por el Ministerio de la Ley. Y efectivamente, como dije anteriormente, ha violado el mismo señor Correa porque está rogándose funciones. Están rogándose funciones que no le competen. Las de la legislatura. Pero lógico, el señor Correa se cree que es del Estado ecuatoriano cuando él es parte del Estado. Yo no sé, él podrá ser un buen economista, pero parece que de leyes no conoce nada. Es muy lamentable oír ese criterio a un presidente diciendo que es del Estado ecuatoriano. El artículo 301 de la Constitución de Montecristi, que sus propios legisladores lo hicieron, ¿qué dice? Solo por iniciativa de la función ejecutiva y mediante ley sancionada por la Asamblea Nacional. ¿Qué significa sancionada? Que sea aprobada por la Asamblea Nacional. Después de discutida. Después de ser debatida. Después de que tenga las cosas positivas o negativas y que haya una ejecución de la Asamblea Nacional. Permítame usted, podrá ser prácticamente. Aquí está. Simplemente el texto, quiero mostrárselo, Fernando no está hablando de memoria, dice: impuestos solamente a través de una ley sancionada. Significa aceptada al trámite, discutida, debatida y aprobada. Nunca, jamás por Ministerio de la Ley. Así es. Este artículo está negando, es decir, está prefijando la inconstitucionalidad del procedimiento. Así es, efectivamente. Y es por eso que nosotros, la oposición y el Partido Sociedad Patriótica, que presentamos esta moción previa para que esta situación sea negada, porque era inconstitucional, porque no estamos de acuerdo de seguirle poniendo más impuestos al pueblo ecuatoriano. Tenemos uno de los países más caros, la 9ª reforma tributaria, la 9ª metida la mano al bolsillo del pueblo ecuatoriano. Nos siguen vendiendo ilusiones a través de las propagandas abusivas y el pueblo tenemos más pobreza, más delincuencia, más desempleo, más inseguridad. Y es por eso que nosotros en la moción previa fue aprobada esta situación y tenía que ser respetada. ¿Qué se aprobó en la moción previa? La moción previa prácticamente negar este proyecto de ley, primeramente. Por falta de procedimiento. Por falta de procedimiento, por inconstitucional, y segundo, porque tenía que ser debatido en el Pleno de la Asamblea. Y eso fue aprobado con 53 voluntades, pero hoy han dicho que necesitaban 63. No, pero yo quiero aclararle al pueblo ecuatoriano. La aprobación de una ley que tiene que ver con tributos tiene que ser reflexionada, debatida, pero se necesita la mayoría simple, es decir, la mitad más uno de los asistentes, de los que están dando quórum, no la mayoría absoluta, que es la mitad más uno de todos los asambleístas. Aquí hay una equivocación y una arbitrariedad del señor Cordero. Y eso dice el artículo 8, no estamos inventándonos. El artículo 8, como bien usted manifestó, pues que se aprobará con mayoría simple lo que sean proyectos o resoluciones. Esto fue una resolución que es mandatoria y Correa está ahí vinculante. Correa estaría cayendo en desacato, en abrogación de funciones. Hoy más parece entonces, ¿para qué existe la Asamblea, pues? Bueno, entonces, ¿qué vivimos en este momento en el país? Bueno, estamos viviendo, como dije, una dictadura disfrazada de democracia, pero ¿qué vamos a hacer? A lo menos hay que ver lo que se tiene que hacer. Si los ecuatorianos son afectados, a lo menos yo presentaré las medidas cautelares en su debido momento, como lo puede presentar la gran mayoría de ecuatorianos que sean afectados. Porque esta situación de impuestos, si hay una decisión de la Asamblea, tiene que respetarse. Si él desacata esta situación, es que no estamos en un estado de derechos. Estamos en un estado de hecho, en donde las garantías constitucionales no están garantizadas, valga la redundancia, y el pueblo ecuatoriano está siendo afectado. Entonces, ¿a dónde tenemos que acudir? Una situación de facto y de hecho, y me permitiría agregar, porque esto no es una entrevista sino un diálogo, que un estado de creciente indefensión por parte de la ciudadanía. Estamos en indefensión. Si ya no se respetan las decisiones de la Asamblea, que son mandatorias, y ahora se vuelve el señor Correa el interpretador de la ley, lo cual no le corresponde, entonces, ¿qué estamos viviendo? ¿Qué estamos viviendo? ¿Una monarquía criolla? ¿Una dictadura disfrazada de democracia? ¿O tenemos un solo ciudadano que tiene que darnos pensando y disponiendo lo que tenemos que hacer? Entonces, ¿dónde está el equilibrio de poder? Pues
En las democracias los equilibrios de poder para la toma de decisiones es parte fundamental en un Estado democrático, en un Estado donde se respete el derecho constituido y no se siga violando la Constitución a sabiendas de querer hacer lo que le dé la gana. Yo creo que los impuestos que se están poniendo al pueblo ecuatoriano no son afectados los pelucones, como manifiesta discriminatoriamente el señor Correa, son afectados la clase media, son afectados la clase baja, porque al subir los impuestos, por hay ejemplo, una clase media y hay una clase media popular, llamémosla así. Así es, que es el sándwich prácticamente este rato de la sociedad. Entonces, al subir los impuestos en la salida de capitales, por ejemplo, del 2% al 5%, ¿quiénes son los que van a ser afectados? A ver, ¿se importa o no se importa los celulares al país? Se importa casi todo. La materia prima se importa, los repuestos de vehículo. ¿Quién no se choque en un vehículo? Cuando le toque comprar los repuestos habrá subido todo. Entonces nos siguen haciendo la ley del embudo. ¿Y para qué? Cuando se debería tomar en un Estado y en un gobierno coherente, más bien reducir el gasto público y no seguir aumentando el déficit fiscal. Pero es que el presidente de la República ha basado su popularidad, que está siempre en decremento, hoy ya no tiene ni remotamente lo que sus estadísticos le dicen, no. Hoy tiene un 33% clavado, que es su cuota fija, tiene un 35% en contra, absolutamente tatuado y grabado, y tiene una tercera parte más o menos flotante. El presidente ya no cuenta con la adhesión que tenía al principio y fundamentalmente usted, señor presidente, ha basado su popularidad, cualquiera que ésta sea a esta hora, en dos grandes pilares. Un gasto desmesurado, para el cual ya se le terminó la plata, por eso los impuestos, y por otro lado, acallar a la prensa porque, claro, usted basa su popularidad en cero crítica, cero demanda y cero rendición de cuentas. Gracias por asistir a este diálogo. Ciérrelo usted con algún mensaje a sus televidentes. Muchísimas gracias, Marcelo. Creo que el mejor mensaje para el pueblo ecuatoriano es recuperar nuestra autoestima. Recuperar el autoestima y no permitir que nos sigan pisoteando a través de estos proyectos de ley supuestamente a favor de la ecología, del impuesto verde, cuando se ha convertido en un impuesto discriminatorio y perseguidor. Los únicos afectados seremos la gran mayoría del pueblo ecuatoriano, no los que están en el gobierno, no los que hoy se jactan de revolucionarios, sino el pueblo pobre y la clase media que hoy día estamos siendo afectados. Estamos en el país, uno de los países más caros del mundo, en donde no tenemos seguridad, tenemos desempleo, tenemos violación de derechos humanos y lamentablemente tenemos hasta persecución. Y más que todo, el valor agregado de este gobierno, una propaganda abusiva que nos hace creer que vivimos en el país de Correa y las mil maravillas. Y a esta hora una inflación desbocada, señor presidente, que la siente la gente que va al mercado, que va al supermercado a comprar alimentos. No sé si usted la siente. La gente en el Ecuador ya siente la inflación. Muchísimas gracias, Fernando Aguirre. Muchas gracias. A ustedes 1.000.000 de gracias. Cuídense, un abrazo. Hasta mañana.